Cuando mi esposo me dijo que necesitábamos hacer un viaje urgente a Cancún para cerrar un negocio millonario, jamás imaginé que ese viaje de negocios sería en realidad mi funeral. Tampoco imaginé que, mientras el yate ardía en llamas en medio del Caribe, él ya estaba calculando cuánto dinero recibiría de mi seguro de vida. Pero lo que Alejandro nunca supo es que yo nadé hasta la costa, sobreviví, y regresé a la Ciudad de México con un solo propósito: destruir su vida como él intentó destruir la mía. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Todo comenzó un martes por la tarde en las oficinas de la constructora. Yo acababa de terminar una junta con los accionistas cuando Alejandro entró a mi despacho, con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería algo. Llevábamos 3 años casados. Nos habíamos conocido en una cena de negocios en Polanco. Él trabajaba en finanzas corporativas, era guapo, carismático, inteligente. Mi madre, doña Elena, nunca confió en él completamente. Decía que había algo en sus ojos que no le gustaba, algo calculador, frío. Pero yo estaba enamorada, o al menos eso creí. «Lucía, amor», dijo cerrando la puerta tras él, «necesito hablar contigo sobre una oportunidad enorme». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, sacó su iPad y me mostró una presentación. Hay un grupo de inversionistas de Monterrey interesados en asociarse con nosotros para un desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya, pero quieren conocernos personalmente antes de firmar. Proponen una cena este fin de semana en Cancún, en un yate privado. Discreta, elegante, solo nosotros y ellos. Revisé los números. El proyecto valía 200 millones de pesos. Sería la expansión más grande de la constructora en años. «¿Y por qué no pueden venir a la Ciudad de México?», pregunté. Alejandro negó con la cabeza. «Ya tienen compromisos allá. Además quieren ver el terreno, conocer la zona. Es parte de su proceso. Si no vamos, el trato se cae y se van con la competencia». Dudé. Tenía mucho trabajo pendiente, pero 200 millones de pesos no se rechazaban así como así. «Está bien», acepté finalmente. «Organiza todo, pero solo el fin de semana. El lunes tengo que estar de regreso». Su sonrisa se amplió. Me besó la frente. «Eres la mejor, amor. Esto va a cambiar todo para nosotros. Ya verás». El viernes por la noche volamos a Cancún. Nos hospedamos en un hotel en la zona hotelera. Todo parecía normal. Alejandro estaba atento, cariñoso, como en los primeros meses de nuestro matrimonio. Cenamos en la terraza del hotel viendo el mar. «Mañana va a ser un gran día», dijo levantando su copa de vino. «Por nosotros, por el futuro de la empresa, por todo lo que vamos a construir juntos». Brindamos. Bebí mi vino sin saber que sería una de mis últimas noches de ingenuidad. El sábado por la tarde, un auto nos recogió en el hotel. Manejamos hasta una marina privada en Puerto Cancún. Ahí nos esperaba un yate blanco impresionante, de 2 pisos, con el nombre Destino, pintado en letras doradas. «¿Dónde están los inversionistas?», pregunté mientras subíamos a bordo. «Ya vienen en camino», respondió Alejandro revisando su reloj. «Llegarán en 1 hora, mientras podemos disfrutar del paseo. El capitán nos va a llevar hacia Cozumel. Allá nos alcanzarán». Subimos. El yate zarpó. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. El atardecer pintaba todo de naranja y rosa. Era hermoso, casi irreal. Nos sirvieron champán. Alejandro puso música. Bailamos en la cubierta. Por un momento todo se sintió perfecto, pero entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre. «Hija, ten cuidado. Algo no me gusta de ese viaje. Llámame cuando puedas». Intenté llamarla, pero no había señal. Estábamos ya muy lejos de la costa. «No te preocupes», dijo Alejandro quitándome el teléfono de la mano. «Ahorita estamos trabajando. Después la llamas». Asentí. Guardé el teléfono. Seguimos bebiendo. Pero algo en mi interior empezó a sentirse extraño, inquieto, como un sexto sentido que me decía que algo malo estaba por pasar. 1 hora después, el yate redujo la velocidad.
Estábamos en medio del Caribe, rodeados de agua por todos lados, sin otra embarcación a la vista. ¿Y los inversionistas?, pregunté. Alejandro miró su reloj. Se retrasaron, pero ya vienen. Bajé a la cabina principal para usar el baño. Fue entonces cuando lo escuché. Voces. Alejandro hablando con alguien en voz baja. Pero no estábamos solos. Había otra persona en el yate. Me acerqué despacio, la voz era de una mujer. Reconocí el tono inmediatamente. Paola, la asistente de Alejandro en la oficina. Una mujer joven, atractiva, siempre demasiado amigable con mi esposo. ¿Ya está lista la moto acuática?, escuché que preguntaba Alejandro. Sí, respondió ella. En cuanto explote la sala de máquinas nos vamos. El capitán ya recibió su pago. Se va a tirar al agua antes de que todo estalle. Nosotros salimos en la moto y... Mi corazón se detuvo. Explotar. Sala de máquinas. Salir en la moto. Mi cerebro tardó segundos en procesar lo que estaba escuchando. Y entonces lo entendí todo. No había inversionistas. No había cena de negocios. Todo era una trampa. Alejandro y Paola habían planeado matarme. Iban a hacer explotar el yate conmigo adentro, cobrar el seguro de vida, heredar mi parte de la constructora y desaparecer juntos con mi dinero. Retrocedí en silencio, intentando no hacer ruido. Mi mente corría a 1000 por hora. Tenía que salir de ahí. Tenía que escapar. Pero antes de que pudiera moverme, Alejandro apareció en la puerta. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento supe que él sabía que yo había escuchado todo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Lucía, dijo Alejandro con una calma aterradora. Su voz no tenía emoción, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. No debiste escuchar eso. Retrocedí. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Él avanzó hacia mí. Detrás de él apareció Paola. Traía un vestido negro, el cabello recogido, y en la mano sostenía algo que brillaba. Un cuchillo. Lo siento, Lucía, dijo ella sin una pizca de arrepentimiento. Pero esto es necesario. Tú tienes todo. Nosotros no tenemos nada. Es hora de que las cosas cambien. Intenté correr. Alejandro me agarró del brazo. Forcejeamos. Grité pidiendo ayuda, pero el capitán ya se había ido. Estábamos solos en medio del mar. ¿Por qué?, logré preguntar mientras luchaba por liberarme. ¿Por dinero? ¿Por la empresa? ¿Valgo tan poco para ti? Alejandro me miró directo a los ojos. No es personal, Lucía. Son negocios. Tú nunca me ibas a dar el control de la constructora. Tu madre tampoco. Siempre iba a ser la heredera consentida, la niña rica. Pero muerta yo heredo todo. Somos esposos. La ley me favorece. Me empujó con fuerza. Caí contra la pared. Mi cabeza golpeó el filo de una mesa. Sentí sangre caliente bajando por mi frente. No puedes hacer esto, supliqué aturdida. Mi madre sospechará. La policía investigará. Paola se rió, una risa fría, cruel. Tu madre es una vieja que ya está muy sola. Nadie va a sospechar nada. Fue un accidente, un terrible accidente en alta mar. El yate explotó. Tú moriste quemada. Alejandro quedó destrozado. Fin de la historia. Alejandro me agarró de nuevo. Me arrastró hacia la cubierta. Yo pataleaba, mordía, arañaba, pero él era más fuerte. Me aventó al suelo. Paola bajó corriendo hacia la sala de máquinas. Segundos después, escuché un ruido metálico como algo abriéndose, y luego el olor inconfundible de gasolina. Habían saboteado el motor. En cualquier momento, todo iba a explotar. Adiós, Lucía, dijo Alejandro. Ni siquiera me miró. Se fue corriendo hacia el otro lado del yate donde Paola ya tenía la moto acuática lista en el agua. Yo intenté levantarme. Mis piernas temblaban. La sangre seguía cayendo por mi cara. Escuché el motor de la moto acuática encenderse. Los vi alejarse a toda velocidad. Y entonces todo explotó.
El fuego salió de la sala de máquinas como un dragón furioso. Las llamas consumieron la cubierta en segundos. El calor era insoportable. El humo negro me ahogaba. Me tiré al agua justo antes de que la segunda explosión destrozara completamente el yate. El impacto me hundió varios metros. El agua salada entró en mi boca, en mis pulmones. Pataleé desesperada hacia la superficie. Cuando finalmente logré sacar la cabeza, tosí violentamente, escupiendo agua y sangre. Miré atrás. El yate era una bola de fuego flotante hundiéndose lentamente. Miré al frente. Alejandro y Paola ya eran un punto diminuto en el horizonte. Me habían dejado ahí para morir, sola, en medio del Caribe, sin chaleco salvavidas, con una herida en la cabeza. Sentí el pánico apoderándose de mí, pero entonces recordé algo que mi padre me enseñó cuando era niña, antes de morir en un accidente. Lucía, si alguna vez estás en peligro, nunca te rindas, nunca. Mientras puedas respirar, puedes luchar. Empecé a nadar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarme del yate antes de que se hundiera completamente y me arrastrara con él. Nadé y nadé. Mis brazos ardían. Mis piernas ya casi no respondían. La herida en mi cabeza palpitaba. Empezaba a marearme por la pérdida de sangre. Pero seguí nadando, porque la alternativa era morir. Y yo no estaba lista para morir. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 3. El sol empezaba a ponerse. El cielo se volvía rojo, luego morado, luego negro. Las estrellas aparecieron. El agua estaba fría. Mis labios temblaban. Hipotermia. Estaba empezando a perder la conciencia cuando vi una luz. Al principio pensé que era una alucinación, pero parpadeé y seguía ahí. Una luz pequeña, amarilla, moviéndose en la distancia. Una embarcación. Grité con todas mis fuerzas. ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Por favor! Mi voz era apenas un susurro ronco, pero seguí gritando. Agité los brazos aunque ya casi no tenía fuerza, y milagrosamente la luz cambió de dirección. Venía hacia mí. Era una lancha pequeña de pescadores. 3 hombres. Me sacaron del agua como si fuera un pez. Me envolvieron en una cobija. Uno de ellos, un señor mayor con la piel curtida por el sol, me dio agua. «Tranquila, muchacha, ya estás a salvo». «¿Qué te pasó?» No podía hablar. Solo lloraba. Ellos no hicieron más preguntas. Me llevaron a un pueblito pesquero en la costa de Quintana Roo. Una señora me curó la herida de la cabeza. Me dio ropa seca. Me ofreció quedarme en su casa. «¿Quieres que llame a la policía?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, todavía no. Primero necesito llegar a la Ciudad de México. Necesito ver a mi madre». Pasé 2 días en ese pueblo recuperándome. Los pescadores me consiguieron dinero para un autobús. No usé mi tarjeta de crédito. No llamé a nadie. Alejandro tenía contactos. Si me buscaba y descubría que estaba viva, lo intentaría de nuevo. Así que me hice invisible. Tomé autobuses de 2ª clase. Viajé con la cara cubierta por una bufanda. Comí en puestos de la carretera. Dormí en terminales. Y finalmente, después de 36 horas de viaje, llegué a la Ciudad de México. Era de noche. Llovía. Tomé un taxi hasta Lomas de Chapultepec, pero le pedí al chofer que me dejara 3 cuadras antes de la casa de mi madre. Caminé el resto. Cada paso dolía. Mi cuerpo estaba hecho pedazos, pero mi mente estaba clara, enfocada. Llegué a la entrada de servicio de la mansión. Toqué despacio. La empleada de confianza, doña Rosa, abrió. Me vio y casi se desmaya. «Dios mío, niña Lucía, pero usted está muerta», completé. «Lo sé. ¿Dónde está mi madre?» Doña Rosa me hizo pasar rápidamente. Me llevó a la sala. «Espere aquí, voy por la señora». Subió las escaleras corriendo. Segundos después, escuché pasos apresurados. Mi madre bajó en bata, con el rostro desencajado. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucía», susurró. «Mi niña. Dijeron que habías muerto en el yate». Caminó hacia mí despacio, como si tuviera miedo de que fuera un fantasma. La abracé con fuerza.
Y ahí, en los brazos de mi madre, finalmente me permití llorar. Pero las lágrimas no duraron mucho, porque cuando le conté todo, cuando le expliqué lo que Alejandro y Paola habían hecho, mi madre cambió. Su tristeza se transformó en rabia, una rabia fría, calculada, peligrosa. «Ese maldito», dijo entre dientes. «Vino aquí hace 2 días, lloró en mi sala. Me dijo que tu cuerpo se había quemado completamente, que las autoridades suspendieron la búsqueda, y yo, como idiota, lo consolé». Se levantó. Caminó hacia la ventana. «¿Qué quieres hacer, hija? ¿Vamos con la policía?» Negué con la cabeza. «Todavía no. Primero quiero que se confíe, que piense que ganó, que crea que se salió con la suya, y cuando esté más relajado, más seguro, entonces lo destruimos». Mi madre sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Fría, vengativa. «Me gusta cómo piensas, hija. Ese desgraciado no sabe con quién se metió». Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Me quedé escondida en la mansión, siempre en las habitaciones del segundo piso donde nadie excepto mi madre y doña Rosa tenían acceso. Mi madre contrató a un médico de confianza, el doctor Ramírez, un viejo amigo de la familia que había atendido a mi padre antes de morir. Vino discretamente por la entrada de servicio. Revisó mis heridas, me hizo estudios, confirmó que no tenía daño cerebral ni fractura en el cráneo. «Tuviste mucha suerte, Lucía», dijo guardando su estetoscopio. «Muy pocas personas sobreviven a algo así». Mientras yo me recuperaba físicamente, mi madre se convirtió en mi espía. Empezó a frecuentar a Alejandro, a invitarlo a comer, a preguntarle sobre los últimos momentos conmigo. Él interpretaba su papel a la perfección. Lloraba en el momento justo, hablaba de lo mucho que me amaba. Decía que estaba destrozado, que no sabía cómo seguir adelante sin mí. «Es un actor nato», me dijo mi madre una tarde después de comer con él. «Casi me convence, casi olvido que es un asesino». Pero lo más interesante llegó cuando mi madre empezó a revisar los documentos legales. Alejandro había ido con el notario apenas 3 días después de mi supuesta muerte. Presentó el acta de defunción expedida por las autoridades de Quintana Roo, certificados médicos falsos, testimonios del capitán del yate, que también estaba comprado. Todo perfectamente orquestado. Y lo más grave, había falsificado un testamento. Un testamento donde supuestamente yo dejaba todo a su nombre. La constructora, las propiedades, las cuentas bancarias. Todo. «¿Cómo es posible que el notario aceptara eso?», pregunté furiosa cuando mi madre me enseñó los documentos. Ella negó con la cabeza. «El notario Hernández es honesto, pero Alejandro presentó un testamento que parece legítimo. Tiene sellos, firmas, todo. Probablemente pagó a alguien para falsificarlo. Y como yo estaba en shock por tu muerte, no presté atención a los detalles. Firmé donde me dijeron, estaba ciega de dolor. Revisamos el testamento falso. La firma no era mía. Se parecía, pero había diferencias claras. La fecha era de 6 meses atrás, supuestamente firmado en una notaría de Monterrey. Llamé a un investigador privado de confianza, el licenciado Ortega, alguien que había trabajado con mi padre en el pasado. Le pedí que investigara discretamente. En 3 días me trajo la verdad. El notario de Monterrey no existía. La dirección era falsa, los sellos eran forjados, todo era un fraude perfecto. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que descubrimos sobre Paola. El investigador siguió sus movimientos. Resultó que ella y Alejandro eran amantes desde hacía 2 años. Desde antes de que yo me casara con él. Todo había sido planeado desde el principio. Conocerme, enamorarme, casarse conmigo, esperar el momento perfecto para eliminarme. Y Paola no era solo una amante. Tenía antecedentes. Había estado involucrada en un caso de fraude en Guadalajara 5 años atrás. Nunca fue procesada por falta de pruebas, pero el patrón era el mismo: seducir a hombres con dinero, planear robos, desaparecer. «Esta mujer es una profesional», dijo el licenciado Ortega mostrándome fotos de vigilancia. «Y Alejandro es su cómplice perfecto. Juntos son letales». Miré las fotos.
Paola entrando a un departamento de lujo en Santa Fe. Alejandro llegando una hora después. Los dos saliendo juntos, riéndose, tomados de la mano. En una de las fotos estaban en un restaurante caro en Polanco, brindando con champán. Mi champán, mi dinero, mi vida que ellos habían intentado robar. Quiero evidencia de todo, le dije al investigador. Conversaciones, mensajes, movimientos bancarios, todo. Cuando vayamos con las autoridades, quiero que no haya forma de que escapen. Él asintió. Entendido. Pero va a tomar tiempo. Estas personas son cuidadosas. Tengo tiempo, respondí. Todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, Alejandro seguía con su farsa. Organizó un rosario en mi honor en una iglesia de Polanco. Invitó a todos nuestros conocidos, clientes de la constructora, amigos, familiares. Mi madre tuvo que ir. Tuvo que escucharlo hablar de mí, de nuestro amor, de lo injusta que era la vida. Fue la peor tortura de mi vida, me dijo esa noche. Ver a ese monstruo fingir que le importabas. Tuve que morderme la lengua para no gritarle la verdad frente a todos. Pero había algo más que Alejandro estaba planeando. El investigador descubrió que había organizado un evento. Un homenaje luctuoso en un salón exclusivo en Polanco. Pero no era solo un homenaje. Era su coronación. Había invitado a todos los accionistas de la constructora, a la prensa especializada, a figuras importantes del sector inmobiliario. El propósito, anunciar que él era el nuevo CEO, que bajo su liderazgo la empresa iba a crecer, a expandirse, a alcanzar nuevas alturas. Tiene planeado hacer esto en 2 semanas, me informó el licenciado Ortega. El evento es el viernes 15 de noviembre a las 8 de la noche. Va a ser grande. Aparentemente ya hasta contrató un servicio de catering de lujo y un fotógrafo profesional. Sonreí. Era perfecto, demasiado perfecto. Ahí es donde lo vamos a atrapar, le dije. Vamos a dejar que haga su show, que se sienta triunfador, y justo cuando esté más confiado, más seguro, más arrogante, ahí es cuando yo voy a regresar de entre los muertos. Mi madre me miró preocupada. ¿Estás segura, hija? Va a ser muy público, muy arriesgado. Asentí. Exactamente por eso va a funcionar. Alejandro no va a poder escapar, no va a poder inventar excusas, va a estar rodeado de testigos, de cámaras, de la élite empresarial de la Ciudad de México. Y cuando todos vean que estoy viva, que él mintió, que me intentó asesinar, su vida se va a acabar, para siempre. Pasamos los siguientes días preparando todo. Contacté a un comandante de la Fiscalía General de Justicia, el comandante Velasco, alguien que había trabajado con mi padre en casos de corrupción corporativa. Le conté toda la historia, le mostré las pruebas, los documentos falsos, las fotos de Alejandro con Paola, los testimonios de los pescadores que me rescataron. Todo. Esto es suficiente para un arresto inmediato, dijo el comandante. Podemos detenerlo ahora mismo. No, insistí. Quiero hacerlo en el evento. Quiero que todos lo vean. Quiero que su caída sea pública, humillante, total. El comandante dudó. Es arriesgado. Podría intentar huir. No lo hará, aseguré. Su ego no se lo va a permitir. Alejandro necesita ese momento de gloria. Necesita que todos lo vean como el heredero legítimo. Va a estar ahí, te lo garantizo. Finalmente el comandante aceptó. Organizamos un operativo discreto. Agentes encubiertos estarían en el evento. Cámaras ocultas grabarían todo. Y yo estaría ahí también, no como invitada. Como fantasma. Como la muerta que volvió a la vida para hacer justicia. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Los días previos al evento fueron de tensión constante. Me cortaron el cabello diferente. Me lo teñí de un tono más oscuro. Perdí peso por el estrés y la ansiedad. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. Ya no era la Lucía de antes. Era alguien más, alguien endurecida. Alguien que había mirado a la muerte de frente y había sobrevivido. El licenciado Ortega me trajo más evidencia. Había logrado hackear el teléfono de Paola con ayuda de un experto en informática forense. Encontramos mensajes entre ella y Alejandro de meses atrás.
Conversaciones donde planeaban cada detalle del accidente, donde discutían cuánto dinero recibirían del seguro, donde se reían de lo fácil que había sido engañarme. «Lucía es tan ingenua», escribió Paola en un mensaje. «Cree en el amor verdadero como si fuera una película. Va a ser facilísimo». Leer esos mensajes me dolió más que las quemaduras, más que los golpes, más que casi ahogarme en el mar, porque confirmaban algo que yo no quería aceptar. Nuestro matrimonio había sido una mentira desde el primer día. Alejandro nunca me amó. Solo amó mi dinero, mi apellido, mi empresa. Yo había sido un medio para un fin, nada más. Mi madre notó mi tristeza. «No es tu culpa, hija», me dijo una noche mientras cenábamos solas en su estudio. «Ese hombre es un psicópata, un manipulador profesional. Engañó a todos, a mí también, y aunque nunca confié completamente en él, nunca imaginé que fuera capaz de algo así». Tomó mi mano entre las suyas, «Pero ahora vamos a hacer que pague, por cada lágrima, por cada mentira, por cada segundo que te hizo creer que te amaba cuando solo te estaba usando». El día del evento finalmente llegó, viernes 15 de noviembre. El cielo de la Ciudad de México amaneció gris, nublado, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por suceder. Pasé el día preparándome mentalmente, repasando el plan una y otra vez con el comandante Velasco. Él y su equipo estarían posicionados en el salón desde temprano. Camarógrafos encubiertos, agentes vestidos de meseros, todo listo para capturar cada momento. «¿Estás lista para esto?», me preguntó el comandante por teléfono esa tarde. «Más que nunca», respondí. «Es hora de que Alejandro conozca a la verdadera Lucía, no la ingenua que él conoció, sino la mujer que sobrevivió a su traición y que va a destruir su vida». Mi madre y yo llegamos al salón a las 7:30 de la noche. Entramos por la parte de atrás, discretamente, escoltadas por 2 agentes de civil. El lugar era impresionante, un salón enorme en uno de los hoteles más exclusivos de Polanco, arreglos florales gigantescos, mesas decoradas con manteles de seda, pantallas enormes en las paredes, una barra de bebidas premium, todo pagado con mi dinero. Nos instalamos en una sala de monitoreo que el comandante había preparado. Desde ahí podía ver todo a través de las cámaras ocultas. A las 8 en punto empezaron a llegar los invitados. Reconocí a varios. Accionistas de la constructora, competidores del sector, periodistas de revistas de negocios, todos vestidos elegantemente, todos ahí para presenciar el ascenso de Alejandro. A las 8:15 él llegó. Estaba impecable, traje negro italiano, corbata de seda, cabello perfectamente peinado, la imagen del viudo exitoso que superó su tragedia y estaba listo para liderar. Paola llegó minutos después, vestido azul marino, discreto pero elegante. Se mantuvo a distancia de Alejandro en público, pero yo podía ver las miradas que cruzaban, las sonrisas cómplices, el lenguaje corporal de 2 personas que compartían un secreto oscuro. La velada comenzó. Alejandro dio un discurso. Habló de mí, de lo maravillosa que era, de cómo mi muerte había sido la tragedia más grande de su vida. «Lucía no solo era mi esposa», dijo con voz emocionada, fingiendo que se le quebraba. «Era mi mejor amiga, mi socia, mi inspiración, y aunque ya no está físicamente con nosotros, su espíritu vive en esta empresa. Y yo, como su viudo, como su compañero de vida, prometo honrar su legado llevando esta constructora a nuevas alturas». La gente aplaudió. Algunos se secaron las lágrimas. Mi madre, sentada a mi lado en la sala de monitoreo, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Tranquila, mamá», susurré. «Ya casi es hora». Ella asintió sin decir nada. Alejandro continuó. Habló de los nuevos proyectos, de la expansión a Monterrey y Guadalajara, de cómo la empresa iba a duplicar sus ganancias en los próximos 2 años bajo su liderazgo. Levantó una copa de champán. «Brindo por Lucía», dijo con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «Por la mujer que me dio todo, por la mujer que, aunque ya no está, seguirá siendo la razón de mi éxito». Todos levantaron sus copas.
Por Lucía, repitieron al unísono. Y fue en ese momento cuando el comandante Velasco me miró. ¿Lista? Asentí. Lista. Él hizo una señal. Las luces del salón se apagaron de golpe. La gente gritó sorprendida. Hubo murmullos. Alguien preguntó qué estaba pasando. Y entonces, en las pantallas gigantes que colgaban de las paredes, empezó a reproducirse un video. El video del yate. Las imágenes que las cámaras de seguridad del yate habían capturado antes de que explotara. Yo había recuperado esas grabaciones de la caja negra que los buzos rescataron días después del accidente. Ahí estaba todo. Alejandro y Paola hablando sobre el plan. Ellos saboteando la sala de máquinas. Alejandro golpeándome. Ellos escapando en la moto acuática mientras el yate ardía en llamas. El salón quedó en silencio absoluto. Todas las miradas fijas en las pantallas. Cuando el video terminó, las luces volvieron a encenderse, pero no completamente, solo una luz tenue, teatral. Y ahí, en la entrada principal del salón, de pie, vestida con un traje negro elegante, el cabello más corto y oscuro, pero inconfundiblemente yo, estaba Lucía, la muerta, la fantasma, la heredera que volvió de las cenizas. Alejandro me vio y el color abandonó su rostro. La copa se le cayó de la mano. Se hizo añicos en el suelo. Paola, que estaba a unos metros, se quedó paralizada. «Hola, Alejandro», dije caminando despacio hacia él. Mi voz resonó en el salón silencioso. «¿Te sorprende verme?» Él retrocedió tambaleándose. «No, no puede ser. Tú estás muerta». «Muerta», repetí con una sonrisa fría. «Es lo que querías, ¿no? Pero siento decepcionarte. Sobreviví». El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados miraban alternadamente a Alejandro, a mí, a las pantallas donde el video del yate había confirmado todo. Periodistas sacaron sus teléfonos empezando a grabar. Cámaras de televisión enfocaron. Lo que estaba pasando en ese salón de Polanco iba a ser noticia nacional en menos de una hora. Alejandro intentó hablar. «Lucía, esto no es lo que parece. Déjame explicarte». Reí. Una risa amarga. ¿Explicarme? ¿Explicarme cómo planeaste matarme con tu amante? ¿Cómo falsificaste mi testamento? ¿Cómo gastaste mi dinero mientras organizabas mi funeral? Di otro paso hacia él. «No hay nada que explicar, Alejandro. Todos vieron el video, todos saben la verdad». Paola intentó escapar. Corrió hacia la salida lateral, pero dos agentes encubiertos le bloquearon el paso. «No tan rápido», dijo el comandante Velasco apareciendo con su placa. «Paola Méndez queda arrestada por intento de homicidio, fraude y conspiración criminal», ella gritó. «Fue idea de él. Yo solo hacía lo que me decía. Alejandro planeó todo». «Mentirosa», rugió Alejandro. «Tú me convenciste. Tú dijiste que era la única forma». Y ahí estaban, los dos traidores culpándose mutuamente, exactamente como había predicho. El comandante Velasco se acercó a Alejandro. «Alejandro Torres queda arrestado por intento de homicidio calificado, fraude al seguro de vida, falsificación de documentos y lavado de dinero. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Alejandro me miró con odio puro. Ya no había rastro del hombre encantador que fingía ser. Solo quedaba el monstruo real. «Te debiste haber muerto», escupió. «Todo estaría perfecto si te hubieras muerto como debías». «Pero no me morí», respondí firme. «Y ahora vas a pagar por todo. Cada mentira, cada golpe, cada segundo que me dejaste creer que me amabas cuando solo querías mi dinero». Los agentes esposaron a Alejandro y Paola. La gente del salón explotó en murmullos. Algunos aplaudían, otros tomaban fotos. Los periodistas hacían preguntas a gritos. Mi madre salió de la sala de monitoreo y caminó hacia mí. Me abrazó fuerte. «Lo lograste, hija. Lo lograste». «Lo logramos», corregí. «Juntas». Mientras se llevaban a Alejandro, uno de los accionistas de la constructora, el señor Villarreal, se acercó.
Señorita Lucía, en nombre de todos los accionistas quiero disculparme. Caímos en su engaño. Creímos su historia, pero ahora que sabemos la verdad, queremos que retome su lugar como líder de la empresa. Usted es la verdadera heredera. La verdadera CEO. Otros accionistas se acercaron asintiendo, ofrecieron disculpas, prometieron apoyo. En ese momento me di cuenta de que no solo había recuperado mi vida, había recuperado mi empresa, mi reputación, mi futuro. Todo lo que Alejandro intentó robarme estaba de vuelta en mis manos. Esa noche dimos una conferencia de prensa. El comandante Velasco explicó los detalles del caso. Yo conté mi historia, cómo sobreviví, cómo nadé hasta la costa, cómo me escondí para planear mi regreso. Los medios lo llamaron el milagro de Cozumel, la heredera fantasma, la mujer que venció a la muerte. Los titulares aparecieron en todos los noticieros, en todos los periódicos, en todas las redes sociales. El juicio comenzó 3 meses después. El fiscal presentó todas las pruebas. El video del yate, los mensajes entre Alejandro y Paola, el testamento falsificado, los testimonios de los pescadores que me rescataron. El capitán del yate, presionado por las autoridades, confesó que Alejandro le había pagado 500,000 pesos para abandonar la embarcación antes de la explosión. Todo el plan quedó al descubierto. La defensa de Alejandro intentó argumentar que había sido manipulado por Paola, que ella lo había seducido, que él estaba bajo control psicológico. Pero el fiscal destrozó esa teoría mostrando evidencia de que Alejandro había estado planeando algo así desde antes de conocerme. Había investigado a mi familia, había estudiado las finanzas de la constructora. Todo había sido calculado, premeditado, ejecutado con frialdad. Paola, por su parte, intentó negociar. Ofreció testificar contra Alejandro a cambio de una sentencia reducida. El fiscal aceptó parcialmente. Ella confesó todo en detalle. Cómo se conocieron en un bar de Monterrey, cómo planearon acercarse a mí, cómo Alejandro fingió el romance perfecto, cómo esperaron el momento ideal para ejecutar el plan. Él me prometió que con el dinero empezaríamos una nueva vida en Europa, dijo llorando en el estrado. Me dijo que era amor, pero solo me usó como cómplice. El juez escuchó todo, analizó las pruebas, deliberó con el jurado, y finalmente, después de 2 semanas de juicio, llegó el veredicto. Alejandro Torres, dijo el juez con voz firme. Este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos: intento de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos. Por estos crímenes, se le sentencia a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. El mazo golpeó. Alejandro bajó la cabeza. Sabía que su vida había terminado. Paola Méndez, continuó el juez, por su cooperación con la fiscalía y su testimonio, este tribunal reduce su sentencia a 20 años de prisión. Paola sollozó. 20 años. Suficiente tiempo para que su juventud se marchitara entre rejas. Suficiente castigo por su traición. Salí del juzgado con mi madre. Los periodistas nos rodearon, pero no di declaraciones. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo quería reconstruir mi vida. Retomé mi lugar en la constructora. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos empleados me miraban con lástima, otros con admiración. Pero poco a poco demostré que era capaz, que era fuerte, que no era la víctima que Alejandro pensó que sería. Cancelé el proyecto falso de la Riviera Maya. Despedí a todos los empleados que habían estado involucrados con Alejandro, incluyendo su asistente, que sabía del romance con Paola y nunca dijo nada. Limpié la empresa de toda su influencia. Y luego empecé a construir algo nuevo. Proyectos honestos, transparentes, éticos. 1 año después, la constructora había crecido un 40%. Habíamos ganado contratos importantes. Nuestra reputación se había restaurado completamente. Y yo había encontrado paz. No olvido lo que pasó. Las cicatrices en mi cuerpo me lo recuerdan cada día. Pero ya no me definen. Ya no soy la mujer que casi muere en un yate. Soy la mujer que sobrevivió,
que luchó, que ganó. Hoy, 3 años después de aquella noche en Polanco, miro hacia atrás y veo una vida dividida en dos. La Lucía de antes del yate, ingenua, confiada, enamorada de un fantasma. Y la Lucía de después, fuerte, independiente, consciente de su valor. No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de no haber visto las señales. Pero eso me enseñó a confiar en mi instinto, a escuchar esa vocecita interna que mi madre siempre tuvo y que yo ignoré. Visité a Alejandro una vez en prisión, no porque lo perdonara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Lo vi del otro lado del vidrio, había envejecido, canas en el cabello, arrugas profundas. La cárcel lo había destruido física y mentalmente. «¿Qué quieres?», me preguntó con amargura. «Nada», respondí. «Solo quería que vieras lo que perdiste. Quería que vieras a la mujer que sobrevivió a tu traición y que ahora es más exitosa que nunca. Quería que supieras que no me destruiste. Me hiciste más fuerte». Se quedó callado. No había nada que pudiera decir. Me levanté para irme. Antes de salir, me volteé una última vez. Espero que estos 35 años te den tiempo para pensar en lo que hiciste, para entender que el dinero no vale una vida, que la ambición sin ética solo lleva a la destrucción, y que yo, la mujer que intentaste matar, soy la prueba viviente de que el mal nunca gana al final. Salí sin mirar atrás. Mi madre falleció el año pasado. Cáncer. Fue rápido, pero antes de irse me tomó la mano y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, hija. No solo sobreviviste, prosperaste, eso es lo que importa». Le di un beso en la frente. «Gracias por estar siempre, mamá, por creerme, por luchar conmigo». Ella sonrió. «Siempre, mi niña, siempre». Ahora dirijo la constructora sola. Tengo un equipo increíble, gente honesta, trabajadora, leal. He aprendido a detectar a los Alejandros del mundo, a los manipuladores, a los que solo buscan beneficio propio, y cuando los encuentro, los alejo inmediatamente. No doy segundas oportunidades en eso. La confianza se gana, y una vez perdida no se recupera. ¿He vuelto a amar? No de la forma en que amé a Alejandro. Ese tipo de amor ciego ya no existe en mí. Pero he aprendido a amarme a mí misma, a valorar mi compañía, a disfrutar mi soledad. Y si algún día llega alguien que valga la pena, será bienvenido, pero solo si demuestra con hechos, no con palabras, que merece estar en mi vida. La historia de aquella noche en el yate se convirtió en leyenda. Escribieron libros sobre ella, hicieron un documental. Me pidieron que diera charlas motivacionales, y lo hago, porque quiero que otras mujeres sepan que pueden sobrevivir, que la traición no es el final, que el dolor puede transformarse en poder, que renacer de las cenizas no es solo un mito, es posible. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Esta historia no fue fácil de contar, pero era necesaria, porque demuestra que no importa cuán oscuro sea el abismo, siempre hay una forma de salir. Siempre hay esperanza, siempre hay justicia. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. ¿Fue la explosión del yate? ¿Mi regreso en el evento? ¿La sentencia? Quiero saber. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones, la importancia de la honestidad, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo legal o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando situaciones difíciles, busca apoyo de profesionales cualificados. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de YouTube.